partir de un propósito, ay, Continúa, por ah, favor. a partir de un propósito determinado de comunicación y considerando la audiencia a la que van dirigidos, ya sea en el ámbito de estudio o en el de participación social. Muchas gracias. Entonces, esta área, a diferencia de la de comprensión lectora, que teníamos que identificar, evaluar y ¿qué más era? Eran tres habilidades. Identificar, interpretar y evaluar. Hola. Sí, muchas gracias. Entonces, aquí vamos a seleccionar, bueno, que de alguna manera va con identificar estas partes textuales que cumplan o que creamos nosotros que consideremos que cumplan con las reglas gramaticales, semánticas y ortográficas. Vamos a también estar revisando, no nos vamos a despegar como de la parte del todo de comprensión lectora porque van de la mano. Yo no puedo identificar errores, yo no puedo identificar mejoras dentro de los textos si no he tenido una buena comprensión de aquello que estoy leyendo. Y así como en la otra área, también se van a dividir en dos subáreas, una de estudio y otra de participación social, que tiene que ver como con el tipo de textos que vamos a estar revisando. Entonces, vamos a comenzar con esta parte. Ahora sí, vamos a empezar con la estructura como más básica, ¿no? De los textos, que son las oraciones. Y yo les pongo aquí que se denomina oración a un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresan en su totalidad una información completa y reconocible. Es decir, una sola oración nos va a decir em, pues aquello de lo que se trata el mensaje, de lo que nos quiere comunicar. Es la unidad más pequeña del discurso porque un enunciado constituye, un enunciado, perdón, es autónomo, ¿no? O sea, yo si leo un enunciado completo, tiene que tener, pues, sentido, ¿no? Dentro del texto. Incluso si lo sacáramos de su contexto, pues tendría que continuar expresando la información que trata de expresar. Y pues así como han revisado quizás en algún otro momento, se compone de ciertas partes, ¿no? Las que ya conocemos, las básicas, un sujeto, un verbo y un predicado. El sujeto, pues es quien realiza la acción, el verbo, la acción como tal, y el predicado es la acción realizada y su contexto. Es decir, nos va a proporcionar más información de acerca de aquello que está hablando, ¿no? Sin embargo, o sea, además de estas partes como comunes que ya conocemos, hay otras que es importante también ir revisando. Las oraciones tienen 9 partes, de las cuales 5 van a ser variables y 4 van a ser invariables. Las partes variables o que cambian dentro de la oración son el nombre o sustantivo, los adjetivos, los artículos, los pronombres y los verbos. Y estos van a cambiar en función del género o del número pues, de sujetos en este caso, ¿no? Y las partes invariables de la oración van a ser los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y la interjección. Vamos a revisar qué son. Aquí, si pueden ver como en el gráfico, están las partes variables e invariables, ¿no? Las variables que cambian va a depender, por ejemplo, del sujeto, de quién estemos hablando, del género del sujeto, obviamente,
si es femenino o es el masculino. Mm, y por ejemplo, los predicados o el predicado que como ya les dije aquí atrás, ay, no, es el conjunto de la acción realizada y su contexto. Entonces, obviamente, pues, si cambia el sujeto y cambia la acción, pues también tiene que cambiar su contexto. Em, Jenny, ¿nos puedes ayudar a leer el gráfico de aquí de los elementos de la oración? Bueno, desde elementos de oración, dice los elementos de la oración. Bueno, la imagen, perdón. Sí, la imagen, porfis. Ok, elementos de la oración. Los elementos de la oración son las distintas estructuras sintácticas que la componen. Los principales suelen ser sujetos y el predicado. Sujeto. Núcleo del sujeto. El gato es ágil. Modificadores del sujeto. Modificador directo. Ay, el gato es ágil. Modificador indirecto. El gato es de Juan, es ágil. Aposición. El gato Bigotes es ágil. Ay, Voy. predicado. El núcleo del predicado, Juan entregó los juguetes. Modificadores del predicado. Objeto directo. Juan entregó los juguetes. Objeto indirecto. Juan entregó los juguetes a los niños. Complementos circunstanciales. Juan le entregó los juguetes en la escuela. Complemento agente. Los juguetes fueron entregados por Juan. Complemento régimen. Juan insistió en ir. Atributo. Juan es bombero. Complemento predicativo. Juan entregó contento los juguetes. Listo. Muchas gracias. Para profundizar como en esta parte, porque dentro del examen nos vamos a encontrar con oraciones que hay que completar, que hay que corregir o hay que mejorar. Entonces, si no conocemos, pues aquellas, ¿cómo llamarlo? Mm, partes que la componen, si no entendemos como su estructura, entonces, pues va a ser un poco más complicado que podamos llegar a la mejor respuesta. Entonces, esto que nos leyó Jenny forma parte de de los dos principales componentes, ¿no? El sujeto, que es quien realiza la acción, y el predicado, que compone todo lo demás. Pero también vamos a encontrar que hay partes que las modifican, lo que les decía, ¿no? Va a depender del número o va a depender del género, ya sea pues femenino o masculino. Eso es lo que ya nos ayudó a leer Jenny. Vamos más abajito. Espérenme. Listo. Esta parte de los modificadores, para que la entendamos un poquito más a profundidad. No es que, repito, ¿no? Como les he dicho yo en ocasiones pasadas, no es que en el examen les vayan a preguntar esto, ¿no? Así de cuáles son los modificadores de las oraciones. Mm. Pero nos van a ayudar a entender cómo se construyen las oraciones. En este caso, por ejemplo, nos habla sobre objeto directo o complemento directo.
Esta construcción nombra a la persona o el objeto que recibe la acción. Y para reconocerlo es posible reemplazar la construcción por los pronombres lo, la, los o las, ¿no? Dependiendo de si está en singular o si está en plural. Por ejemplo, nos pone aquí, ¿no? Susana cocinó sopa. En todo caso, podríamos, Oye, mm, dime, ay, perdón, voy a interrumpirte. no, está bien, A mí me aparece la diapositiva de partes de una oración todavía. ¿Estamos en otra? hoy, sí, muchas gracias. No, de nada. Déjenles cambio la pantalla, yo pensé que se había cambiado. Ahí está. Esta es una página, se las puse ahí en la presentación que después, si les quedan dudas o quieren regresar a ella, pueden profundizar. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Súper. Mm, gracias. Entonces, en esta parte, perdón, vamos a poder ir reconociendo por las sustituciones o los cambios que va a presentar la oración. Aquí nos dice, ¿no? Que para reconocerlos es posible reemplazar la construcción por los pronombres lo, la, los o las. Ya les decía, o sea, dependiendo de si estamos hablando en singular o en plural. En todo caso, en el ejemplo que nos ponen aquí abajito, dice Susana cocinó sopa. El cambio sería Susana cocinó la sopa. Lo podemos reconocer si hacemos como ese cambio, porque modifica directamente al sujeto que realiza la acción, en este caso, pues, Susana, ¿no? Ahora, si fuera indirecto, es la construcción que nombra al destinatario de una acción y suele comenzar con la preposición a. Y nos pone aquí un ejemplo. Susana añadió sal a, ese es el complemento, añadió sal a la sopa, digo, a la comida. Si fuera de régimen, como nos estaba leyendo esta Jenny, comienza con una preposición, esta es obligatoria, las preposiciones no cambian, porque si faltara en la oración, pues carece de sentido. Y para identificarlo debemos determinar si el verbo precisa necesariamente de esa construcción. Por ejemplo, yo confío en mis amigos. Si yo le quito la preposición en, pues ya carece de sentido. Yo confío en mis amigos. Ya no tiene como una lógica, ¿no? Ya, ya carece de sentido la oración, ya no es tan comprensible. Si fuera de atributo, estamos hablando de características del sujeto o de adjetivos. Y es obligatorio que se encuentre el verbo ser, estar o parecer, porque pues es lo que nos indica eh, una característica. La casa es grande. En este caso grande, pues sería el atributo, ¿no? Como está marcado aquí en el ejemplo. Si fuera predicativo, entonces la construcción es la construcción que menciona características del sujeto o del objeto directo. Para saber si se trata de este complemento, la construcción tiene que estar en un predicado cuyo verbo sea predicativo. Es decir, tiene que concordar en género y número con el núcleo del sujeto o del objeto. El núcleo del sujeto, pues es tal cual el sujeto, ¿no? O sea, si se está nombrando, por ejemplo, a una persona, a una cosa, a un animal, etcétera. Bien, baño. Y en este caso, el complemento predicativo sería, por ejemplo, contenta, ¿no?
Para los complementos que se les conoce como agentes, en las oraciones de voz pasiva es la construcción que comienza con la preposición por y nombra a la persona o a la entidad que realiza la acción. En el ejemplo que nos ponen aquí, el pacto fue firmado por los presidentes, así como lo menciona su nombre, ¿no? O sea, un agente es un, un sujeto, un ente, un algo que va a llevar a cabo la acción. Y tenemos que decir por quién, ¿no? O sea, tiene que agregarse la preposición por. La preposición, recuerden, las preposiciones no cambian dentro de las oraciones. Y bueno, vamos a también encontrar complementos circunstanciales que nos van a brindar información, pues, como lo dice su nombre, relacionada con las circunstancias, o circunstanciales del lugar, que nos van a nombrar los sitios, que son como las comunes, ¿no? En dónde, a dónde, hacia dónde, desde dónde. eh, Aquí nos pone como Martina fue al parque, ¿no? Pero podemos decir, Martina me escribió desde el parque, ¿no? Por hacer otro cambio. Mi mamá me llamó desde Estados Unidos. Mi mamá está en la cocina, etcétera. Nos va a dar información acerca del lugar donde ocurren las acciones. Mm, Asimismo, vamos a encontrar, por ejemplo, aquellos que nos dé información acerca del tiempo y pues este van a responder a la pregunta de cuándo. Ayer, hoy, mañana, hace rato, a las 5, a las 8, etcétera, dependiendo de lo que estamos construyendo. Ay, son un montón, ya casi acabamos. También nos van a dar información acerca de cantidad, pues tal cual, ¿no? Nos dice cuánto, mucho, poco, más o menos, etcétera. De compañía es si alguien está acompañando al sujeto que realiza la acción. Por ejemplo, no sé, yo fui al parque con mis amigos, ¿no? Nos está dando información acerca de con quién o con quiénes. Como el ejemplo que nos ponen aquí, María salió con sus padres. ¿Quién es el sujeto? ¿Cuál es el núcleo? María. ¿Pero quién la acompaña? Pues sus padres. Y finalmente, aquellos que nos brindan información acerca de instrumentos, que responde a la pregunta ¿con qué? En el ejemplo que nos ponen aquí tal cual, pues el peluquero corta el pelo con una tijera. Con una tijera sería el complemento de la oración que nos va a brindar información acerca de con qué se realiza la acción. Em, para pensar otro puede ser, yo estudio con mi computadora, ¿no? Este, no sé qué otra se les ocurre. Monse, otro ejemplo que se te ocurre con este complemento de circunstancial de instrumento. ¿Con la misma oración? Con este complemento circunstancial de instrumento. Otro ejemplo aparte del que nos ponen aquí, algo que se te ocurra. Podría ser, este, mm, mi mamá cocina algo así con chile, algo así. Ajá, nos está dando información acerca de con qué cocina tu mamá, ¿no? Por ejemplo. A ver otro. Complemento circunstancial de modo. Jenny, ¿nos das un ejemplo aparte del que ya está aquí? Em,
Sería, ¿podría ser el mismo sujeto? Ajá, nada más pues cambia el complemento. Sería, el perro corre muy rápido. Bueno, podría ser ese. Ujú, sí, sí, porque nos está eh, diciendo, o bueno, respondiendo a la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo corre el perro? Muy rápido. Ujú. A ver. De régimen. Linda. De régimen. Otro ejemplo. Podría ser eh, mi papá ama a mi mamá. Ujú. Mm, Julieta, de objeto indirecto o complemento indirecto. Otro ejemplo. Mm, podría ser Luisa. eh, mm, 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 Ay, no se me ocurre algo. Bueno, este tipo de Mm, complemento va a nombrar al destinatario de la acción. O sea, sobre qué objeto o sobre qué persona, por así decirlo, va a recaer la acción que se está realizando. En el ejemplo que nos ponen aquí, la acción está recayendo sobre la comida, ¿no? Porque no es que la comida ujú. añadió sal a Susana, sino Susana añadió sal a la comida. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Que lo puedes identificar porque suele iniciar con la preposición a. Puede ser Luisa agregó pasas a su postre. Ujú, muy bien. Chicas, les queda 5 minutos más o menos a nuestra reunión. ¿Les parece si salimos y volvemos a entrar? Es la misma liga. Bueno, chicas, continuando con esto de las oraciones, yo sé que está un poco como rebuscado, o es, es más bien mucha información para recordar. Simplemente es como para que tengamos en mente cómo se componen, qué cosas deberíamos estarles poniendo atención em, para poder a la hora del examen pues entender de mejor manera aquello que nos están poniendo, ¿no? En la pregunta, comprender lo que trata de expresar la oración, la frase, el mensaje, el texto, la lectura, lo que ustedes quieran o bueno, lo que se encuentren y posteriormente pues tener pues recursos suficientes, ¿no? Para poder elegir la mejor respuesta. Entonces, en este caso vamos ahora a continuar con los tipos de oraciones que nos podemos ir encontrando dentro de los textos. Recordamos que hay cosas que cambian, que los complementan, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del instrumento, de sobre quién recae la acción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también las oraciones las podemos ir entendiendo o clasificando por diversos motivos. En este caso, por ejemplo, les pongo aquí yo dos, según la cantidad de miembros. ¿Y a qué nos referimos con esto? Van a existir dos tipos, van a encontrar las bimembres y las unimembres.
Como su nombre lo dice, ¿no? Be, pues van a ser de dos. Entonces, este tipo de oraciones vamos a encontrar dos miembros, el sujeto y el predicado, que son las oraciones que normalmente conocemos, ¿no? Por ejemplo, María está en su casa o estamos listos. A diferencia, por ejemplo, de las oraciones unimembres, de uni, de solamente uno, tienen un solo miembro y normalmente suelen ser como expresiones, ¿no? Que decimos. Aquí les pongo, qué envidia, o llueve mucho, o en la imagen que está aquí arribita, por ejemplo, hace mucho frío. Entonces, normalmente lo vamos a poder encontrar así. Los más comunes son expresiones, ¿no? ¿Cómo qué otra se me ocurre? Mm, ¿Qué emoción? También podría ser como otra oración unimembre. ¿Qué otra se les ocurre? Solo tienen un miembro. Julieta, ¿se te ocurre otra oración que sea unimembre? Puede ser, qué calor. Ujú, muy bien, sí. Jenny, otra oración que se te ocurra que sea unimembre. Eh, Ay, no sé. Sí, sí, eres. Linda, ¿a ti se te ocurre otra? Bueno, a mí con el ejemplo se me viene como lo que te ponen en el examen, como súper bien o muy bien. Ándale, Así. sí. Sería unimembre. Monse, no sé si nos escuchaste, pero ¿se te ocurre alguna oración que sea unimembre? No, la verdad, no, no sé cómo. Bueno, entonces, danos un ejemplo de bimembre. Esta, pues, son las más comunes, sujeto y predicado, algo que se te ocurra. Podría ser, ella va tarde al trabajo. Ujú. Podemos encontrar el sujeto y el predicado, que es toda la información adicional que, que nos presenta la oración. Esto está, creo que relativamente entendible, sencillo, pero hay más tipos de oraciones que podemos ir encontrando. Por ejemplo, según el tipo de sujeto, vamos a encontrar oraciones activas y oraciones pasivas. ¿Alguna vez en inglés estudiaron la voz activa y la voz pasiva? Mm, sí, yo sí. ¿Alguien más? Yo no me acuerdo la verdad. Ok, ¿alguna otra? Bueno, no importa. En español también tenemos, o bueno, también lo conocemos como em, oraciones activas u oraciones pasivas. Las activas normalmente pues son como que las más comunes o las que más decimos, porque es la estructura que conocemos. Sujeto, acción y objeto. O sujeto, verbo y predicado, ¿no? Es lo mismo. Y entonces,
se redacta en función de que el sujeto que estamos nombrando es quien realiza la acción. Por ejemplo, yo les doy clase, ¿no? Entonces, yo, sujeto, estoy realizando la acción de qué? Pues de dar clase, ¿no? Y eso es como lo que normalmente diríamos. Sin embargo, dependiendo de aquello que estemos escribiendo o de lo que estemos redactando, también podríamos hacer uso de lo que conoceríamos como voz pasiva. Entonces, en este caso, el sujeto es paciente y recibe la acción y se va a estructurar como objeto, acción, la preposición por y luego el agente o el sujeto. Por ejemplo, la decisión fue anunciada por mi jefe. En el mismo ejemplo de que yo les daba de yo les doy clase, en voz pasiva sería em, la clase es dada por Abril. Entonces ya no estoy realizando yo activamente la acción, no me estoy poniendo yo como núcleo de la oración, sino que la acción como tal ahora recae sobre mí. Otro ejemplo que les pongo aquí es la noticia fue recibida por el hombre. Mm, Jenny, ¿nos puedes dar otro ejemplo? Uno en voz pasiva y luego cómo, digo en voz activa y luego cómo cambiaría a voz pasiva, tomando en cuenta esta estructura que está aquí en el ejemplo. Voz pasiva y voz activa, ¿verdad? Ujú. Danos un ejemplo en voz activa y luego cómo cambiaría ese mismo ejemplo a voz pasiva, así como el que yo les dije de la clase. Podría ser así como el editor publicó el libro y en voz pasiva sería así como el libro fue publicado por el editor. Ujú. Sí, súper. Monse, ¿nos puedes dar otro ejemplo? Podría ser como la niña pinta un cuadro Ujú. y un cuadro es pintado por una niña. Exactamente. Muy bien. Creo que sí está clara esta parte. ¿Alguien tiene dudas? No, todo claro. No, yo Todo tampoco bien. tengo dudas. Muy bien. Ahora, son recursos que podemos utilizar dependiendo de aquello que queremos expresar o a qué le queremos dar más énfasis, ¿no? Dentro de los textos. Sin embargo, también hay otro recurso al que podemos acudir, que son las oraciones personales o impersonales, o la redacción personal o impersonal. ¿A qué se refiere con esto? Cuando es personal, estoy hablando desde un sujeto reconocible, ya sea explícito o implícito. Puede ser en primera persona o en tercera persona. ¿A qué me refiero? Nos pone aquí el ejemplo. La docente explicó el tema. Conocemos explícitamente quién es el sujeto y en este caso la docente, pues es quien realiza la acción. O en el otro caso, saldremos de viaje. ¿Quiénes? Pues nosotros, ¿no? Quienes estamos como aquí. Ese es un sujeto implícito, no nos dice como exactamente quiénes, ¿no? Pero se entiende que un grupo de personas van a salir de viaje. Ahora, al contrario de las personales, que hablamos como desde el yo o desde el nosotros, em, vamos a encontrar que las impersonales no tienen un sujeto como tal que realice la acción. Y aquí hay dos ejemplos creo que claros, ¿no? Nos dice, hoy llueve o mañana hará mucho calor. No hay un sujeto. O sea, en todo caso, pues si nos ponemos a analizar, quizás diríamos que el cielo o las nubes llueven, ¿no? Pero pues no tiene sentido nombrarlo. Se entiende así sin sujeto. Y al mismo tiempo que mañana hará mucho calor, ¿no? No es necesario poner un sujeto porque no hay quien realice como la acción. Y este tipo de oraciones o este tipo de redacción impersonal
Es muy común encontrarla en textos, por ejemplo, académicos, científicos o informativos, que son los que ya hemos estado revisando. Para redactar este tipo de oraciones utilizamos la tercera persona. Y por ejemplo, si habláramos de una investigación, tal vez, se podría escribir como se analizaron los resultados de 100 encuestas y se concluyó que, y ya, pues agregas la información, ¿no? Pero en este ejemplo, se analizaron. ¿Quiénes analizaron? Sabemos que un grupo de personas, ¿no? Llevó a cabo la acción. Sin embargo, no está de manera explícita aquí un sujeto que realice la acción. No dice, los investigadores analizaron. Eso sería una oración personal. De manera impersonal es, se analizaron las encuestas. No sé si alcanzan a distinguir como esta diferencia. O si queda clara esta parte. Sí, sí quedó claro. Muy bien. Julieta, ¿nos ayudarías con un ejemplo de una oración personal y de una oración impersonal? Sí, podría ser la impersonal como lo mismo, pero al revés. Hoy hace calor, mañana hará mucho frío. Pero a ver, otra cosa. Ah, hoy sale, mañana se queda en casa. Hoy salen, mañana se quedan en casa. Ajá. Mm, podría ser. O bueno, es que esa va como más como un sujeto, ¿no? Ujú. Mm, Esa sería una personal, porque tienen un sujeto reconocible. ujú. Una impersonal. Este, podría ser, mm, ¿Alguien más que le ayude? Yo, Ujú, Monse. en personal podría ser mi mamá prepara la cena Ujú. y en impersonal se prepara la cena. Sí, porque no hay un sujeto explícito. Ok. Julieta, con este ejemplo te ayudaste como para pensar en otro. puede ser el, el niño juega, mm, no, este, El niño juega sería personal. personal, ¿no? Ajá. Y en Pero impersonal, en personal, mm, no se me ocurre algo. mm, Ellos juegan, pero eso también tiene, no, eso también es personal. ajá, Para el impersonal tenemos que sacar al sujeto de la acción. Por ejemplo, en tu ejemplo, que dices ellos juegan, tiene ahí un sujeto reconocible. Ellos. ujú, Yo quisiera sacar al sujeto de esa oración, nada más diría se juega. O puedo decir se juega en el parque. ok, No hay un sujeto, no hay una persona, no hay un objeto sobre quien recaiga la acción.
¿sí? Solo sabemos que se realiza una acción. En este caso, por ejemplo, en el parque, ¿no? Y ya lo entendí ahora sí. Ujú, Podría ser el profesor explica la lección ajá, en personal sí, y en personal se explica la lección. ajá, exactamente. Ok. Muy bien. Ok, entonces podemos continuar con la siguiente parte. ¿A alguna le quedaron dudas con esto? No, Abril, todo claro. Gracias. Ahora, otra cosa muy, muy, muy importante, este, es que nos vamos a encontrar con justamente lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, corrección de textos. Y probablemente nos encontramos con preguntas que estén relacionadas con los signos de puntuación. Normalmente los que ya conocemos o los más comunes, ¿no? Punto, coma, punto y coma o signos de interrogación, este, o guiones. Bueno, aquí está puesto como raya, pero creo que normalmente se conoce más como el guión, paréntesis, etcétera. Estos son, pues como ya sabemos, los que nos van a ayudar a organizar el discurso para facilitar su comprensión. Si le quitáramos todas las comas a un texto, probablemente perdería un poco de sentido aquello que estamos leyendo, porque justamente estos signos nos van a ayudar a ir dándole orden, a facilitar la lectura, a pues a darle un poco de estructura y de lógica, porque nos va a ayudar a ir dividiendo, ¿no? A ir separando oraciones. Si lo echáramos todo de corrido, perdón, pues carecería de un poquito de sentido. Nada más los vamos a revisar también como de manera muy general. eh, ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, la coma nos va a ayudar pues a hacer esta pequeña pausa entre, entre oraciones o entre, ¿cómo se le llamaría? Entre las partes de una oración. Es menor al punto, solo nos va a indicar así una pequeña separación y nos va a ayudar a ir como dividiendo en secciones como chiquitas lo que estamos leyendo. Nos va a ayudar a, por ejemplo, separar componentes de una enumeración. Pueden ser palabras o grupos de palabras u oraciones. Por ejemplo, en el taller de licenciatura estudiamos matemáticas, coma, español, coma, ciencias, etcétera. ¿No? Porque estamos enumerando un grupo de palabras. Nos va a ayudar también a hacer separaciones con explicaciones. Por ejemplo, Jennifer, la estudiante de prepa, aprobó el examen. Entonces, Jennifer, coma, la estudiante de prepa, porque estamos dando una aclaración acerca de quién es Jennifer. Y otra vez, coma, el resto de la oración, ¿no? Nuestro complemento que nos va a brindar más información. Se coloca delante de algunas conjunciones como porque, aunque, si no, pero nos van a ayudar también a sustituir un verbo omitido que aparece antes o que se sobreentiende. También para mejorar, por ejemplo, la comprensión de los textos, pues no es necesario estar poniendo a cada rato los mismos verbos, como el ejemplo que nos pone aquí. María estudia medicina, yo arte. No es necesario poner que yo también estudio arte, porque en la expresión ya entendemos que estamos haciendo referencia a acerca de lo que estudiamos. Y bueno, también nos va a ayudar a separar partes enteras de las decimales, de las expresiones numéricas. Y nos va a ayudar a, bueno, colocar detrás, perdón, de algunos conectores, como por ejemplo, es decir, o sea, en primer lugar, además, finalmente.
etcétera. Nos ponen aquí un ejemplo. Ellos todavía no salieron de su casa, es decir, llegarán tarde. Esto nos ayuda a irle dando pues un orden. Abril, Mande. perdón por interrumpirte otra vez. Otra vez no se ve la pantalla, ¿verdad? Ajá, No puede ser. Qué caray, avísenme. Bueno, gracias por avisarme, pero avísenme antes, yo estoy hable y hable. Ahí está, usos de la coma. Tómenle screenshot, tómenle una foto con su teléfono, anótenlo en sus cuadernos, porque esto nos va a ayudar en el examen a ir identificando cosas dentro de los textos. Probablemente se encuentren con preguntas de coloca la coma en los lugares faltantes, ¿no? O coloca el punto. Entonces, ya, tengan esto en consideración, por favor, y avísenme si ya le tomaron foto. ya. Listo. ¿Listo? ¿Todas listo? Sí, ya. Muy bien, gracias. Esto es, solo vamos a revisar coma y puntos, porque son los que seguramente nos vamos a encontrar dentro del examen y que son como los importantes, ¿no? Por así decirlo. Los puntos, pues ya conocemos, creo que es un poco más fácil entender su uso dentro de los textos. Por ejemplo, el punto y seguido nos va a ayudar a darle como esa pequeña separación dentro del párrafo. Se coloca al final de una oración y luego se sigue escribiendo en la misma línea. Lo vamos a poner cuando seguimos tratando el mismo tema o la misma idea dentro de un párrafo. El punto y aparte se va a colocar al final y luego vamos a comenzar a escribir en una línea aparte, es decir, vamos a empezar un nuevo párrafo. Se va a colocar un punto final cuando ya terminemos de tratar esa idea o de hablar sobre, sí, pues de lo que estemos manejando en ese párrafo, ¿no? Dentro del texto. Y el punto final, pues ya lo sabemos, es cuando ya se termina y se cierra el escrito. Aunque también los vamos a poder ver, por ejemplo, en abreviaturas para escribir la hora o para escribir fechas. En las abreviaturas es muy importante, luego se nos va. Por ejemplo, cuando ponemos etcétera, cuando abreviamos página, cuando... ¿qué otra cosa? ¿Alguna otra abreviatura que sea común de usar? Bueno, no importa. Creo que esto de manera muy general acerca de los signos de puntuación em, y de sus usos. Eh, para, para complementar como todo esto que ya estuvimos revisando, me gustaría que hiciéramos unos ejercicios. El primero lo vamos a hacer aquí todas juntas y el segundo se va a quedar de repaso para la semana porque está un poquito más largo. Listo, entonces entre todas vamos a ir construyendo, bueno, respondiendo yo les voy preguntando y los voy poniendo aquí
y al final comprobamos cómo nos fue. Entonces, ¿me ayuda a empezar, Monse, por favor? Pretendo planear aquí unos de los problemas que... ¿Iría punto o iría coma? coma. Ok, gracias. Linda. ¿Empieza otra vez desde el inicio o ya nada más No, después de la lo coma? que es la parte siguiente. O sea, ya los Ok, pretendo plantear aquí que uno de los problemas que ya nos ok, dijo Monse, coma, ahora tú el siguiente. muy bien. Tanto los estudiantes como los profesores sería coma. Ajá. Jenny, el siguiente. Tenemos que afrontar en nuestra tarea de enseñanza-aprendizaje, sería punto. Ujú. Julieta, el siguiente. Sí, me refiero al problema de cómo enseñar y cómo aprender a escribir de forma apropiada los tipos de texto que el ámbito académico exige que produzcan los estudiantes y que podríamos englobar ay, perdón, es que no veo, de una forma algo genérica bajo el rótulo de prosa expositiva, coma. Monse, otra vez el siguiente. Voy. Un Ujú, tipo de prosa que puede incluir diferentes tipos de secuencias de textuales, Adam, coma. ujú. Linda. Tales como la argumentativa, coma. Sí. Jenny. La descriptiva, como Ujú. Y Julieta. Etcétera, punto. Ok. Listo. Nos fue muy bien. Bien hecho. Ese está, pues creo que bastante sencillito, pero ejercicios parecidos son los que se van a encontrar en el examen acerca de colocar los signos de puntuación, pues donde crean que deberían de ir, ¿no? Oye, Los- Abril, tengo una Mande. duda. Sí, Por ejemplo, ¿qué diferencia hay cuando se pone la coma del punto y coma? dependiendo de lo que estés tratando. Por ejemplo, el punto y coma lo utilizas para dividir ideas. Normalmente, bueno, para hacer una buena redacción, deberías tratar una idea por párrafo. Es decir, no sé, por ejemplo, que estemos redactando algo acerca de el calentamiento global, ¿no? Entonces, en un primer párrafo, yo estoy tratando la idea de qué es el calentamiento global, ¿no? Y luego en el siguiente párrafo yo te quiero explicar acerca de las causas del calentamiento global. Si quiero tratar dos ideas que son complementarias, pero que de alguna manera son diferentes, para no seguir con otro párrafo, o sea, para no poner punto y aparte, coloco un punto y coma. Nos va a ayudar a hacer esta separación de ideas. Por ejemplo, una de las consecuencias del calentamiento global es una de las causas del calentamiento global es, por ejemplo, la emisión excesiva de gases, ¿no? Desarrollo esa idea, punto y coma, al mismo tiempo que, no sé, la producción excesiva de basura también contribuye al aumento de la temperatura en el planeta. No sé si me doy a entender. Dentro del mismo párrafo, estamos tratando la misma idea general, que es las causas del calentamiento global. Sin embargo, estoy dando puntos diferentes dentro de un mismo párrafo. Ya, ya lo entendí. ¿Sí? Es como si tuviéramos grados, ¿no? De separación. Este,
La coma es como la del grado más chiquito, nos va a ayudar a hacer como pequeñas pausas. Luego el punto y coma nos va a ayudar a hacer como una separación un poco mayor. También nos sirve, por ejemplo, para organizar, mm, es que cómo explicarlo, como para organizar palabras em, o ideas. Mm, Quisiera darles un ejemplo, pero no lo tengo ahorita en mente. Mm, ya, como por ejemplo en un texto que estamos tratando de enumerar algo y ponemos, por ejemplo, la viñeta, no sé, suponiendo que estamos tratando, mm, no sé, los eventos históricos más importantes en México, dos puntos. Viñeta uno, este, la Guerra de Independencia, punto y coma, este, la Revolución Mexicana, punto y coma. Mm, ¿Qué otro les gusta? El terremoto del 85, punto y coma. Nos ayuda a enumerar ideas que son autónomas de alguna manera porque pues son temas distintos. Sin embargo, le ayudan a dar orden al texto. Eso también depende mucho como de la pausa y de lo que quiera escribir cada autor. O sea, bien podríamos hacer uso solo de la coma o si queremos dar como este énfasis en que son ideas independientes una de la otra, entonces utilizamos el punto y coma. Ok, Abril, muchas gracias. De nada. Sí quedó claro, no sé si las demás se entendieron. Yo sí. ¿Sí? Mm, Aunque hay reglas, esto es muy común, ¿no? De cómo deberían de usarse los signos de puntuación, también depende mucho del estilo de escritura pues de cada autor, ¿no? Le comentaba yo a otra chica que también mucho de la escritura, de la redacción, tiene que ver en cómo tú intuyes, ¿no? Que debería de leerse una oración o debería de leerse un párrafo. Entonces como que vas obviando algunas cosas como de aquí debería ir una coma, porque si no carece de sentido. Entonces no tengan miedo de hacerle caso a lo que ustedes ya saben o a lo que intuyen que debería de ser. Mm, Les voy a pasar aquí en el chat el link de lo que se va a quedar como actividad para la semana. Yo se las voy a colocar de todos modos en la plataforma y igual le se las voy a enseñar nada más como para que entendamos qué es lo que hay que hacer. Son 3 ejercicios acerca de ortografía. No los hacemos ahora porque está un poquito largo y me interesa que agotemos el tema del día de hoy, pero son 3. Uno es detector de faltas, máquina de escribir y corrector de estilo. Cada reto es más difícil que el anterior. Por ejemplo, aquí en detector de faltas van a iniciar el juego y van a seleccionar la palabra que es correcta, ¿no? En este caso, pues así. Les va a marcar en verde si está correcto y les va a marcar en rojo si se equivocaron. Y al final les va a decir cómo les fue. Cuando terminen de hacer la actividad, o bueno, cuando finalizan el reto, le toman captura de pantalla, lo guardan en un documento y los van a subir a la plataforma, así como lo hemos hecho con el resto de actividades. En este caso, para esta actividad van a ser 3 capturas porque son 3 retos. Entonces, este está relativamente sencillo, es como el nivel 1.
y tienen que elegir tal cual pues las palabras que sean correctas. Y ya se van a ir dando cuenta, por ejemplo, cuando están bien y cuando están mal. Tal cual aparece en verde y aparece en rojo. Aquí en máquina de escribir, este, le van a dar clic en cada uno de estos como personajes. Les va a redactar un audio que después ustedes van a tener que corregir. Conocí una chica genial. Necesito un consejo de amor. Conocí una chica genial. Necesito un consejo de amor. Entonces les das clic y aquí nos dice, ¿no? La máquina de escribir con la que trabajarás tiene voluntad propia y muy mala ortografía. Les va a transcribir el audio de lo que diga esta persona. Posteriormente van a tener que corregirla. Sí, pues la ortografía. Cuando terminen, le toman captura de pantalla a cómo les fue, lo guardan en el archivo. Y finalmente aquí en corrector de estilo, aquí son muchos, solo elijan uno, el que ustedes quieran. Pueblos, topos, mosca, el que les interese, solo uno. Por ejemplo, aquí pueblos y nos dice, selecciona y corrige las 13 palabras con faltas de ortografía. Entonces van a leer el texto, van a identificar los errores ortográficos y los van a corregir. Ujú. Cuando terminen, igual le toman captura de cómo les fue y lo guardan en su archivo. Cuando hayan finalizado todo, cargan su PDF a la plataforma. ¿Sí? Sí, Abril. Gracias. Nos va a sacar la reunión 5 minutos en lo que se guarda el video y volvemos. Todo bien. Ok, gracias. Con la actividad de la semana, ¿todo claro? Sí, todo bien. Ok. Entonces, ya para ir cerrando nuestra revisión del día de hoy, vamos a ver esta parte acerca de los artículos. Entonces, haciendo una recapitulación, pues ya conocimos un poco acerca de las partes de las oraciones, cómo es que se modifican dependiendo de de su complemento. También ya vimos que hay diferentes tipos de oraciones, dependiendo, por ejemplo, de la cantidad de sus miembros. Vimos las bimembres y las unimembres. Y también cómo se redacta en voz pasiva, activa, personal e impersonal. Entonces, otra parte importante para ir conociendo a las oraciones es conocer o reconocer más bien los artículos en cada una de ellas. Julieta, ¿nos ayudas a leer la definición de los artículos? ¿Qué son los artículos? Sí, dice, los artículos se acompañan siempre a un sustantivo con el que concuerdan en género, masculino, femenino y número singular, plural. En español existen dos tipos de artículos: los artículos indeterminados, una, unos, unas, y los artículos determinados, el, los, la, las, lo. Ejemplo: María es una amiga de Laura y la novia de Carlos. María ha comprado un helado, el helado está rico. Muchas gracias. Aquí nada más básicamente es poder reconocer cuáles son y qué función cumplen dentro de las oraciones. En este caso van a modificar al sustantivo y nos van a dar información acerca de él. Los determinados son determinados porque nos van a indicar acerca de quién está hablando. Si me dices él o si me dices la, pues sé que estás hablando, por ejemplo, en femenino o en masculino, de forma singular, ¿no?
No me vas a decir, el hija, ¿verdad? Porque no concuerda. Si me dices él, sé que vas a estar haciendo referencia a un sujeto masculino. En el caso de los plurales, pues vamos a encontrar los, las y lo. Y en el caso de los indeterminados, pues puede ser, ahora sí que casi cualquier cosa, ¿no? Una, para en el caso del singular y unos, unas para el caso de plural. Creo que eso está sencillo, ¿no hay duda con esto? Este, yo, nada más, o sea, para aclarar bien la diferencia, Ujú. sería como que en los indeterminados es como más general, no es como ponerle como, ¿cómo decir? La atención al sustantivo, Mira, podría justamente decirse. es como más genérico, ¿sí? Por ejemplo, si yo utilizara, eh, voy a poner el mismo ejemplo para que se entienda la diferencia. El caballo. El caballo sabemos que se está haciendo referencia, puede ser a un caballo en específico. Puede ser el caballo de mi papá, el caballo de mi tío, dependiendo de las circunstancias, ¿no? El caballo que monté, etcétera. Ahora, si yo utilizara un artículo indeterminado, entonces diría un caballo. No es ningún caballo en específico, solo es este algún caballo. No estamos haciendo referencia a uno que conozcamos en particular. No sé si me alcanzaste a escuchar. No, me sacó o algo así. Oh, sí, porque vi que te desconectaste. Bueno, voy a repetirlo. Como decías, unos son como más genéricos. No hacemos referencia a algo, que conozcamos como tal. Les decía el ejemplo del caballo, ¿no? Si yo tomara, por ejemplo, en él en masculino singular, el caballo podría estarme refiriendo a un caballo que sí conozco. Por ejemplo, el caballo de mi papá, el caballo de mi tío, el caballo de la granja, etcétera. Es un caballo que conocemos, ¿no? Dependiendo del contexto. Ahora, si yo hiciera referencia a algo indeterminado, sería un caballo. Puede ser cualquier caballo, no necesariamente tengo conocimiento o relación este, con este caballo. No sé si ese ejemplo como que ayudó a clarificar. Sí, 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 me ayudó. Sí, también aquí, por ejemplo, en el de María, que dice María ha comprado un helado, este, pues es un helado X, ¿no? O sea, solo nos habla de que se compró un helado, no nos aporta más información acerca de. Al contrario, por ejemplo, de la siguiente oración que dice el helado está rico. Entonces, ya sabemos a qué helado está haciendo referencia. Pues al helado que se compró, ¿no? Y nos está aportando mayor información acerca de ese helado del que ya tenemos conocimiento. Ok, muchas gracias, Abril. ¿Sí? ¿A alguien más le quedó duda con esto? A mí no. ¿No? Súper. Y finalmente, vamos a cerrar con esta parte de los párrafos. Creo que ya, según recuerdo, ya hicimos una breve revisión acerca de los párrafos, de algunos tipos, de la relación entre párrafos, más bien. Eso fue lo que estuvimos viendo. Los párrafos, como ya conocemos, pues esta organización que se componen por un cierto número de oraciones.
juntamos varias oraciones que son las que van a componer a los párrafos como tal y los párrafos van a componer los textos. Ujú. Entonces se dividen como por unidades, así como los números, unidades, decenas y centenas. Lo mismo pasa en los textos. La unidad más pequeñita sería la palabra y luego sería la oración, y luego el párrafo y finalmente pues todo el texto. Y puede abarcar pues un número variable de enunciados dependiendo de pues de qué tan largo sea el texto. Y estos párrafos van a guardar ciertas características. Los vamos siempre a identificar porque van a comenzar con una mayúscula, que es la primera palabra, y sobre todo porque al final siempre van a tener un punto y aparte. Los párrafos siempre van a terminar punto y aparte. La extensión y el número de oraciones, como ya les decía, es variable. Van normalmente estructurados como en tipo bloques. La idea central organiza y determina el desarrollo de estos, dependiendo de aquello que esté tratando o del tema que esté abordando, pues es que vamos a desarrollar nuestros párrafos. Están separados por un espacio en blanco, así como vemos en el gráfico, ¿no? Y es parte de un escrito en el que desarrolla una idea parcial y concreta. Y hay diferentes tipos de párrafos, ¿no? Párrafos conceptuales, expositivos, argumentativos, narrativos, descriptivos, de diálogo, párrafos finales y párrafos introductorios. Y nada más vamos a revisar algunos rápidamente. Monse, ¿nos ayudas a leer qué es un párrafo introductorio? Sí, lo del cuadrito no, ¿verdad? No, nada más aquí las letritas de abajo. Párrafo introductorio. Estos párrafos sirven para iniciar un desarrollo de un tema y proporcionan al lector la información necesaria para comenzar la comunicación escrita. Entonces, estos van a ir al inicio de los textos, nos van, como dice su nombre, a introducir al tema y nos va a dar algunas pistas acerca de lo que va a tratar el texto en general. En los párrafos conceptuales, como los dice su nombre, pues nos va a hablar o va a abordar pues un concepto en específico que nos va a proporcionar información necesaria acerca del texto. En otras palabras, nos pone aquí, son párrafos teóricos, o sea, nos va a dar una descripción acerca de uno o unos conceptos que abordará el texto que estemos leyendo. Jenny, ¿nos ayudas con este de párrafo narrativo? Sí, párrafo narrativo. En este tipo de párrafos se desarrolla un relato o una serie de eventos ocurridos. Solo eso. Sí, muchas gracias. En este párrafo, igual, nos va a proporcionar información acerca de hechos o de eventos. Este tipo de párrafo, díganme, ¿en qué tipo de texto los podríamos encontrar? ¿O en dónde Podría sería ser, común que los veamos? Ay, perdón, sí, adelante. no, pues podría ser en un cuento Ajá. o en una noticia. Ajá, exactamente, porque nos está dando información acerca de acontecimientos. Pueden ser reales o pueden ser ficticios. Muy bien. Ay, ¿por qué no cambia? Los argumentativos. Linda, ¿nos ayudas a leerlo? Sí. Sí. Párrafo argumentativo. En este tipo de párrafo se desarrolla una opinión o una postura del autor del texto respecto a un tema o una información específica. Muchas gracias. En este texto, bueno, en este tipo de párrafo se va a presentar una idea para tratar de convencer a alguien de aquello que se ha afirmado de lo que se niega. Esto es común, por ejemplo, en textos acerca de críticas o alguna columna o alguna
¿Qué otro texto será común? ¿Alguna reseña, tal vez? Donde son textos más subjetivos y buscan, pues, de alguna manera convencerte acerca de aquello que se está exponiendo. Monse, ¿nos ayudas con este? Sí. Párrafo descriptivo. Este tipo de párrafo se desarrolla la descripción, es decir, enumera las cualidades o elementos de un objeto determinado o de un evento. Ujú. ¿En qué tipo de textos podríamos encontrar este tipo de párrafo? Podría ser cuando se describe algo, Mm, o no sé si también puede ser cuando se describe un libro de lo que trata, no sé. Las 11 y algo. ¿Cómo? ¿Dijeron algo? No, no alcancé a escuchar. Ah, disculpa, fui yo. Se me prendió el micrófono. Ah, ok, no te preocupes. ¿Alguien que nos dé otro ejemplo? ¿Dónde podríamos encontrar este tipo de párrafos? Podría ser, no sé, en una fábula, como describiendo un personaje. Ándale, ajá, sí, sí, es un buen ejemplo. Monse, otro tipo de texto donde podamos encontrar este tipo de párrafos. Cuando se escribe un libro, Un libro, ujú, porque nos va a describir, pues, ajá, exactamente lugares, personajes, este, bueno, sobre todo lugares y personajes. Eh, bueno, y finalmente un párrafo final, finalmente un párrafo final, o de cierre, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Nos va a dar información ya para cerrar el texto. Normalmente pues va quizás a retomar aquello que se trató, va a ser una especie de síntesis o de conclusión y pues nos va a ofrecer ya ideas finales justamente para cerrar pues lo que estuvimos leyendo, ¿no? Nos da un final. Y así como se clasifican dependiendo de la información que contienen, también se clasifican o podemos encontrar esta diferenciación en cómo se presentan de manera visual. Aquí les dejo algunos ejemplos en esta imagen. Este, mm, Párrafos normales, ordinarios, los que conocemos. Párrafos por bloques, si se dan cuenta, tienen la misma longitud, por así decirlo. Eh, Párrafo alemán o moderno, tiene una leve espacio en blanco, ¿no? Al final. Párrafo español, el francés, tiene una sangría, un párrafo asimétrico, en pie de lámpara, en quebrado y párrafo de líneas caídas. Esto ya depende de los textos que estemos revisando, del autor, del editor, etcétera. Ya hay muchos factores ahí que pueden influir en cómo se presenta un párrafo, pero esto es más que nada como cultural, ¿no? Más que, más que lo podamos encontrar muy precisamente en el examen. Y ya para cerrar, irnos a disfrutar el fin de semana, vamos a realizar este último ejercicio y con esto concluiríamos la sesión del día de hoy. Lo vamos a hacer igual entre todas y lo vamos revisando. Esta parte de corrección de párrafos es muy importante que la estemos revisando porque son ejercicios que nos vamos a encontrar dentro del examen. Y Julieta, ¿nos ayudas a leer esta pequeña definición que nos pone aquí la imagen, por favor? Sí. Dice, corrección de párrafos.
La redacción podría definirse como una sola composición literaria en la que se desarrolla, de una manera completa, correcta y elegante, un tema determinado dentro de ciertos límites de amplitud. Gracias. Entonces, nuestro trabajo va a consistir en en verificar que aquello que estamos leyendo, esos párrafos que estamos leyendo, pues se desarrollen de manera correcta. Linda, ¿nos ayudas con la lectura de este, por favor? Sí, nada más que Sí. estoy viendo la diapositiva de corrección de párrafos todavía. Mm, listo. Ok. Dice, toda expresión que se valga de la palabra escrita logra su propósito de comunicación mediante el arte de redactar. Etimológicamente quiere decir poner en orden, lo que básicamente consiste en expresar por escrito los pensamientos e ideas previamente ordenadas. En otras palabras, la redacción desarrolla, a partir de criterios de corrección gramatical y belleza del lenguaje, un tema específico y dentro de una extensión determinada. Cualidades o características de una buena redacción. 1. Claridad. Penetra sin esfuerzo en la mente del lector. 2. Concisión. Solo palabras indispensables, justas y significativas. 3. Precisión. Lenguaje directo sin expresiones equívocas. 4. Sencillez. Lenguaje de uso común. La sencillez no es la vulgaridad. Y 5. Naturalidad. Expresiones de nuestro querer personal. Por tal motivo, para podernos expresarnos de manera precisa, es necesario contar con las palabras que mejor expresen nuestras ideas. Para ello es necesario evitar recurrir constantemente a palabras como cosa, eso o a verbos como decir, hacer o dar, porque muestran claramente que nuestra expresión es muy limitada, tal como se puede ver en el siguiente ejemplo. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Jenny, ¿nos ayudas a leer el ejemplo? Sí, al oír estas cosas me puse a pensar en eso, de que algún día todos seremos viejos y también pensé que hay que hacer muchas cosas que queremos en la vida para no morirnos, arrepentirnos de lo que de no haberlas hecho, perdón. Muy bien, gracias. Em, es muy común que cuando no poseemos el vocabulario adecuado o nos hace falta, pues, conocer más palabras, este, recurramos a muletillas o a expresiones que no alcanzan a expresar aquello que, pues, queremos transmitir, como en el ejemplo que ya no lo, que nos ponen, ¿no? Em, Eso habla, pues, claramente de nuestra falta de palabras, ¿no? Y lo que vamos a estar tratando de desarrollar o de hacer dentro del examen es justamente mejorar este tipo de redacciones para que tengan un significado, pues, mucho más profundo, más definido, que sea más claro y que sea, eh, pues, coherente a la hora de leerlo. Entonces, aquí abajo nos presentan ahora cómo quedaría esta mejora, ¿no? Ya haciendo una correcta redacción. Y nos dice, al oír sus palabras, reflexione en que algún día todos seremos ancianos y en que debemos tratar de realizar las acciones que nos conduzcan a lograr nuestras metas para no morir arrepentidos por no haberlas alcanzado. Si se dan cuenta, en estos dos ejemplos tratan de expresar lo mismo. Sin embargo, como que a uno le cuesta más trabajo, ¿no? O sea, al principio, como que sí sabes de lo que te está hablando, pero no termina de quedar muy claro. A diferencia del segundo, en donde ya sabemos, ¿no? Hacia dónde va la reflexión, hacia dónde va lo que quiere decir. Es muy común, por ejemplo, que cuando estamos hablando, o sea, de manera oral, podamos caer en estos errores, ¿no? Del principio.
porque podemos hacer o podemos echar mano de otros recursos, como por ejemplo, pues nuestros movimientos, ¿no? Con el cuerpo, nuestras expresiones. Si nuestro interlocutor pues no nos está como que entendiendo muy bien, podemos tratar de ampliar, o sea, tenemos más recursos, ¿no? Para darnos a entender acerca de lo que queremos expresar. Sin embargo, cuando se trata de algo escrito, pues no tenemos la misma libertad o las mismas herramientas, porque debemos de tratar de ser lo más claros posibles. Si yo escribiera, por ejemplo, toda lo que les he dicho el día de hoy, ¿no? O mi explicación como tal, probablemente sería un texto muy desordenado y no se entendería a la hora de leerlo. Sin embargo, como estamos aquí y me escuchan y me preguntan, entonces podemos irnos entendiendo mejor, pero eso no pasa en los textos escritos. Por lo tanto, vamos a realizar esta autoevaluación de mejora y de corrección y ya finalizamos esta parte. Julieta, ¿nos ayudas con la lectura, por favor, de las instrucciones y del texto? Sí, dice, lee el siguiente párrafo después del listado que sigue. Elige el inciso que exprese mejor la idea principal que se requiere transmitir, que se quiere transmitir. Y dice, aunque también cabe destacar que cuando las tribus anteriores, como los mayas, zapotecas, mixtecas y demás comenzaban a creer en sus dioses, pensaban que todas las cosas sucedían por medio de la magia strong, ya que no sabía nada del porqué de las cosas. Su única explicación era la magia, o que los dioses hacían llover, pero esto por medio de la magia o cualquier cosa que sucedía en su entorno, diferente o extraño a lo que ellos estaban acostumbrados, era por medio de la magia. Ok, entonces vamos a ver qué nos dice abajo. Selecciona la opción que consideres correcta. Monse. Ok, sería ah, la C, no sé. Ok, no, nos dice que es incorrecta. Jenny. Mm, s- mm, a ver, espéreme tantito. Ujú, si quieres, vuélvelo a leer. Aunque también cabe destacar que cuando las tribus anteriores... Eh, ¿Sería la A? No. Por lo tanto, bueno, sería la B. La magia estuvo en el origen de la religión de las culturas prehispánicas. Ya sé que no todas estuvieron desde el inicio, pero revisamos las ideas principales dentro de los textos y en este caso, pues pueden ser explícitas o pueden ser implícitas. En este caso, pues no es explícita porque nosotros hay que deducirla. Sin embargo, pues nos está hablando, ¿no? Cómo es que la magia jugó un papel en los orígenes de las diferentes culturas. Y vamos a realizar la última parte que nos dice, vuelve a leer el párrafo y analiza atentamente las palabras en color rojo. Nos vuelven a poner aquí el párrafo. Como te darás cuenta, son las que presentan errores que afectan la claridad y comprensión del contenido. Van a reescribir el párrafo en un documento y realizar una propuesta para corregir dichos errores. No lo van a hacer en un documento, cada una mándemelo aquí por
el chat. Léanlo, hagan su propuesta de mejora y lo revisamos ahorita que coloquemos la en rúbrica. Entonces, 5 minutos, ¿les parece bien? Léanlo, escriban en el chat cómo lo mejorarían y lo revisamos.
¿Cómo van, chicas? Ya nos quedan 5 minutitos de nuestra reunión. Yo ya lo estoy escribiendo en el chat. ¿Ok? ¿Las demás? Yo igual apenas lo estoy escribiendo en el chat. ¿Ok? Yo igual ya casi lo termino para escribir. Ok, si de casualidad no saca la reunión antes de que la puedan mandar, ya me lo comparten por WhatsApp y yo les mando la rúbrica, ¿no? Para ver qué tan cerca o qué tan lejos estuvieron de la corrección. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Vale. Entonces, termínalo, envíenlo y ya en caso de que no alcancemos por WhatsApp y ya nos estaríamos encontrando pues el siguiente sabadito. Muy bien, chicas, ya estoy leyendo sus
sus correcciones. Ya se va a cerrar nuestra sesión, entonces les mando la respuesta correcta, por WhatsApp a cada una. Y